No es fácil hablar de este tema, voy a hablar brevemente, trataré de ser lo más objetivo del caso que ha saltado a la luz desde el día domingo a raíz de una noticia publicada en un diario laico civil totalmente, El País de España, y que luego han rebotado algunas páginas de noticias vaticanas. No propiamente el Vaticano a través de su medio oficial, sino medios de comunicación que cubren noticias que suceden en el Vaticano, como Vatican News, Infocatólica y otras páginas. El cardenal Cipriani ha sido sindicado como abusador sexual, es decir, se le puso una denuncia aparentemente por abusar sexualmente de un joven de 16 años en los años 80. La denuncia se ha puesto en el 2018, cuando esta persona tenía 58 años ya, o 57, 58 años ya. Quiero partir de la siguiente premisa. Rechazo profunda y totalmente y radicalmente a cualquier tipo de abuso sexual, venga de donde venga, de un sacerdote, de una religiosa, de un laico, de un deportista, de un profesor, de un educador, de un influencer, de un presentador de televisión, de quien sea, de un periodista, de quien sea. La rechazo total y profundamente y tajantemente, como lo hace la Iglesia, que ya tiene ahora tolerancia cero. Es cierto que la Iglesia tiene una deuda con la humanidad por todos estos casos de abusos sexuales reales y que han sucedido y que nadie puede negar. Han pasado, han habido casos de abuso sexual. Pero en este caso concreto hay cosas que no me terminan de cerrar. Yo no estoy aquí para defender a Monseñor Cipriani. No estoy aquí para dudar de la denuncia que ha puesto esta persona. Estoy aquí para tratar de buscar la verdad porque hay miles de peruanos, miles de personas que respetamos, queremos y tenemos en consideración a Monseñor Juan Luis Cipriani y queremos saber la verdad. Esa es la razón de este video. Buscar simplemente la verdad. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, parto de lo siguiente. El cardenal Juan Luis Cipriani cumple 75 años el 28 de diciembre de del 2018. Cumple 75 años. Por norma, todos los obispos que cumplen 75 años tienen la obligación, el día que cumplen 75 años, de presentar su carta de renuncia al Papa. El Papa tiene la libertad de aceptarla o no aceptarla, de dejarlo un tiempo más, un tiempo menos. A Monseñor Landázuri lo dejó 2 años más, hasta el 77. A Monseñor Vargas Alzamora lo dejó 1 año y medio más. Y a Juan Luis Cipriani se le aceptó un par de meses después. Esa es decisión del Papa. Hasta ahí no había ningún motivo. En el 2018, aparentemente, porque no lo sabemos formalmente, se presenta una denuncia contra él en el Vaticano. ¿Por qué en el Vaticano? Por el nivel, el cargo y la responsabilidad que él tiene, habiendo sido arzobispo de Lima, siendo arzobispo emérito y siendo cardenal de la Iglesia, que es un título honorífico que le da la Iglesia a un obispo. Habiendo sido cardenal de la Iglesia, el caso se presenta directamente en el Vaticano, no en las instancias peruanas. Ojo, que no existe ninguna acusación fiscal sobre este caso. No existe, hasta donde sabemos, porque sabemos muy poco del tema. Entonces se presenta el caso, se le informa al cardenal Cipriani, y lo ha dicho en su carta, toda la información que yo tengo viene de el diario El País, unos diarios que publican noticias vaticanas, la versión del cardenal Cipriani a través de una carta y la de los periodistas que han salido a hablar, en este caso Rosa María Palacios y el señor Pedro Salinas, que han comentado cosas que supuestamente ellos saben desde hace tiempo, cosa que también me sorprende, ¿no? Entonces, a él le comunican que recibe unas medidas cautelares. Explico brevemente. Cuando un sacerdote es denunciado por un delito, sea el que sea, en este caso abuso sexual de un menor, el sacerdote, el tribunal eclesiástico del lugar donde es denunciado, tiene la obligación inmediatamente, si es menor, que es un delito civil, penal, común, ordinario, que debe llevarse por la Fiscalía, de presentar al denunciado a la Fiscalía y dejar que el expediente corra a nivel fiscal, además de hacer una investigación interna como Iglesia. Si es que la denuncia tiene solidez, tiene consistencia, debe hacer eso. De hecho, hay muchos casos. En nuestra propia diócesis ha sucedido esto. Entonces, el tribunal eclesiástico le pone al sacerdote unas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia existe para cualquier
persona que es denunciada. Uno no es delincuente, ni es un preso, ni está condenado mientras no hay una condena firme de quien corresponde, en ese caso del tribunal correspondiente. Y uno no es víctima mientras no existe esa condena. Mientras tanto es el que acusa y el acusado. En la Iglesia, normalmente, ya en el 2018 que se presenta esta denuncia, por la tolerancia cero impuesta por Juan Pablo II, seguida por Benedicto y continuada por Francisco, inmediatamente a un abusador de menores, como lo tildan, se le hubiera puesto en manos de la Fiscalía. No se le hubieran puesto penas canónicas o más que penas canónicas, medidas cautelares como le han puesto a él. No poder hablar en público, mudarse de país, irse de Perú y quitarse las insignias cardenalicias y la firma cardenalicia. La pena hubiera sido otra. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que yo hago, en primer lugar. En segundo lugar, no existe un documento oficial ni una grabación de cuando Matteo Bruni, el jefe de prensa de la Oficina Vaticana, dice esto que el país reproduce y de donde todas las otras páginas de internet han copiado la respuesta. No lo dice, no lo encuentro. ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Podrían pasármelo para tener claridad que Matteo Bruni ha dicho esta información? ¿Es real? ¿Es veraz esta información? No lo encuentro por ningún lugar. Y es un tema tan delicado y tan grave que no basta decirlo verbalmente o creerle al diario El País. Hay que corroborar esta información y no existe forma de hacerlo porque hasta ahora Matteo Bruni no habla frente a cámaras, no hay un testimonio o algo que verifique que son palabras de Matteo Bruni, contra las palabras del cardenal Cipriani, que en su carta reconoce que recibió el documento con las medidas cautelares, que les hizo caso a las medidas cautelares, pero además reconoce que fue informado de este tema, de estas medidas cautelares. Hay un tercer punto que yo pongo sobre la mesa para dialogar. En el año 2020 o 2021, el cardenal Juan Luis Cipriani fue integrado como miembro del dicasterio para la causa de los santos. Pregunta simple y sencilla. Si él tenía medidas cautelares por supuestamente ser el culpable de un delito de abuso sexual contra menores, por más que este delito haya prescrito porque pasó en 1980, en los 80, por más que este delito, por más que él sea mayor de edad y tenga más de 80 años o esté cerca de los 80 años en esa fecha, por más que todo eso, no habría forma en que una persona con estas acusaciones no resueltas hubiera sido miembro del dicasterio para la causa de los santos. Son cosas que a mí personalmente como sacerdote me hacen pensar, me hacen cuestionar, porque estoy en búsqueda de la verdad y le pido al Papa Francisco, a Matteo Bruni y a todos los que están en medio de esta historia que por favor nos informen con detalle qué es lo que ha sucedido. Si el cardenal Cipriani es culpable, pues bueno, que pague lo que corresponde en la edad que tiene, con la responsabilidad que tiene, porque a él no lo han retirado del Opus Dei, a él le han devuelto, por lo que lo dice él en su carta, no creo que se invente una historia de este tipo, que habló con el Papa Francisco y el Papa Francisco le levantó todas las medidas cautelares y por eso él es capaz de ser parte de un dicasterio. Tiene bastante lógica este pensamiento y esta opinión del cardenal Cipriani. Y no le han quitado la posibilidad de celebrar misa, de ser parte del Opus. Él sigue dando retiros espirituales, celebrando y celebrando misas, sigue dirigiendo a personas, confesando, etc. Eso no pasa cuando hay un acusado con causas pendientes de abuso sexual. Eso no sucede. Entonces quisiéramos una aclaración, porque hay mucha gente que me pregunta, que quiere al cardenal Cipriani y que están comenzando en la prensa, todos lo hemos visto, a especular cosas, porque en la Iglesia del Perú han pasado cosas muy particulares en este tiempo. La elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que comentan que debió ser el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasolio, que la perdió por su participación, desde mi punto de vista también inadecuada, en sus respuestas frente a una obra blasfema, al menos el título y la fotografía es blasfema, María Maricón. Dicen esto, entonces hay varias cosas que están pasando y las especulaciones crecen.
que no quieren que el señor López Aliaga sea candidato y como él lo ha condecorado, se lo quieren bajar a López Aliaga, que todo es un invento de la parte izquierda de la iglesia, de esta facción de izquierda de la iglesia para dañar la honra del cardenal Cipriani. Hay cosas muy raras. ¿Cómo es posible que Rosa María Palacios y Pedro Salinas supieran esto desde el 2018 y no hicieran una denuncia pública de este tema, cuando los dos se han dedicado a estar atrás de estos problemas dentro de la iglesia? ¿Por qué se callaron? No, es que el Señor no quería, pero si queremos la verdad, si queremos conocer realmente la verdad, es necesario superar esos temas. Y el Señor no tenía 16 años, tenía 58 años y era un hombre adulto que pasó por un proceso, si esto es verdad, de duelo, de lucha, de enfrentamiento, de dolor, de sufrimiento, etc. Y ya era momento de hacerlo públicamente. Muchos dicen que porque el encargado del Opus Dei en el Perú ha dicho lo que ha dicho, reconoce el delito. No, señores. El encargado del Opus Dei en el Perú, el sacerdote, dijo: me da mucha pena y pido perdón no haber atendido a esta persona cuando me pidieron atenderla. Pero en ningún momento dice porque el delito es cierto. No lo dice en ningún momento. Queremos la verdad. Por favor, ayúdennos a buscar la verdad. Dejemos en la condena mediática. Dejemos esa condena que es terrible porque los insultos, las ofensas, que seguramente voy a recibir yo también por decir lo que digo, seguramente voy a recibir yo. De hecho, me han escrito 2 personas que me dicen: ahora pues, ¿dónde está su cardenal Cipriani? Cuando no hay nada cierto. Si él ha sido juzgado y tiene una pena canónica, que la cumpla, correspondiente al delito cometido. Pero si no ha sido juzgado, si se le han levantado las medidas cautelares, pregunto yo, ¿alguno de esos diarios como El País o Vatican News o cualquiera que ha replicado esta noticia le va a pedir perdón? Recuerden el caso del cardenal Pell en Australia. Él fue condenado y encarcelado por una mentira y después la máxima autoridad judicial lo liberó, lo exculpó porque no habían pruebas, que todo había sido un invento, había sido inventado para dañarlo. Uno de los 8 cardenales elegidos por el Papa para reformar la curia romana, el cardenal Pell, fue acusado. Recuerden eso, y como esos hay muchos casos. Recuerden que hay casos donde los obispos y los sacerdotes desconocen la causa. Pregunten la historia o averigüen sobre la historia del cardenal Strickland en los Estados Unidos. Simplemente lo sacaron de su cargo sin conocer la causa por la cual lo sacaban. Entonces esto también sucede dentro de la iglesia, a la que amo y a la que respeto, y quiero y necesito saber la verdad. Por favor, ayúdenos a conocer la verdad. Termino este video volviendo a repetir esto. Ojalá que la gente que lo ve, lo escuche, vea todo completo. Repudio y rechazo totalmente cualquier tipo de abuso sexual contra menores de edad o contra mayores de edad. Cualquier tipo de abuso sexual, venga de donde venga. En primer lugar, no estoy dudando de las declaraciones del denunciante, pero todavía no tengo ningún argumento que esa denuncia ha sido aceptada y hay una condena penal, canónica penal y legal penal contra el cardenal Juan Luis Cipriani, en segundo lugar. Y en tercer lugar, si una persona es culpable, debe pagar, sea quien sea. Yo no defiendo, no estoy acá para defender al cardenal Cipriani. Estoy acá para buscar la verdad, Pero en mi corazón y en mi intuición siento que acá hay cosas que no están del todo claras y que es necesario aclarar. Es fundamental aclarar por el bien de la sociedad peruana, por el bien de la iglesia, por el bien de todos. Mañana cualquiera de nosotros puede ser también víctima de una acusación falsa. No quiero decir con esto que la acusación contra el Monseñor Cipriani sea falsa, solo digo que nos puede pasar a cualquiera. Y no me extrañaría que después de este video vengan acusaciones falsas contra mi persona. Aquí estoy, listo para enfrentarlas con valentía y para vivir el martirio que nos pide el Dios en la iglesia hoy día, en el siglo XXI, con tantos enemigos que quieren destruirla, porque es el último bastión de verdad, de moralidad, de libertad verdadera, de la enseñanza de Dios, el último bastión. Todas las demás iglesias, o casi todas, se han rendido frente al progresismo, frente a la cultura woke, frente al modernismo. Todas las demás iglesias se han vendido, menos la Iglesia Católica, que se mantiene firme en la enseñanza que Jesucristo nos dejó. Así que a todos les pido, recen por la iglesia, especialmente a los católicos, recen por Juan Luis Cipriani, recen por la supuesta víctima o el que ha presentado la querella, la causa, el que ha presentado la denuncia al Vaticano. Recemos por todos ellos para que al final se sepa la verdad. Y recemos también por el Papa Francisco, para que nos aclare este panorama lo más pronto posible. Que Dios los bendiga.